Todo el mundo ha estado haciendo chistes acerca de la moción de censura presentada por Vox con la persona del profesor don Ramón Tamames, pero esos chistes han estado muy por encima de sus posibilidades. No ha habido apenas humor que se pueda tomar en serio acerca de la moción de censura. Por ejemplo, recuerdo que José Pablo García, el dibujante José Pablo García, sigue con su manía de los palíndromos y ha hecho alguno aprovechando una de las pocas palabras con la que se puede jugar, hacer un palíndromo con el apellido Tamames, la palabra edamame. Y he visto que mucha gente ha hablado de Ramón Edamame, y Dios santo, qué desastre. Por favor, José Pablo García, deja con todo el afecto, deja los palíndromos ya, por Dios, los palíndromos no van a ninguna parte. En todo caso, bueno, no, iba a decir, intenta los anagramas. No, eso sería caer en otro círculo del infierno. No, deja la escritura de ingenio. Por favor, que todo el mundo deje la escritura de ingenio. El caso es que nadie ha hecho chistes, y esto sí que honra a los humoristas profesionales o aficionados. Nadie ha hecho chistes con la enorme cantidad de caspa que había sobre el traje del profesor Tamames, y eso que caspa es un sinónimo de, bueno, unas condiciones. Vendría a ser un sinónimo de carcundia, un sinónimo de estar salido de la caverna mediática, sería un sinónimo de cantar la pitita y de gritar vivan las caenas, esto de llevar caspa. Pero a mí, bueno, por supuesto que no me parece aprovechable desde el punto de vista humorístico, porque esto de llamar caspa a la carcundia, en fin, me parece hasta carca. Lo que me ha producido el ver esa imagen de la caspa sobre el traje del profesor Tamames, a lo que me ha movido es a una profunda decepción acerca de la idea que yo tenía de los ujieres del Congreso y del personal del Congreso en general, porque yo me los imaginaba con unos guantes blancos, con un cepillo y una bandeja, diciéndole al señor Tamames, bueno, no sé si lo llamarán señoría, porque es como los embajadores que se retiran y siguen llamando a los embajadores todo el tiempo, pues lo llamarán señoría, supongo, cuando lo hayan recibido los ujieres y los ordenanzas y e incluso los maceros, si los hubiere, imagino que lo tratarán de señoría. Bueno, pues yo imaginaba que llegarían con su cepillo señoría y le quitarían la caspa a Tamames, le sacarían la chorra de Echenique cuando fuera al cuarto de baño, pero parece ser que no es así. Sí que le llevan un vaso de agua, pero lo del cepillo, que era algo que yo, no sé, confiaba. Uno llega a tener un escaño, aunque sea prestado, que menos que vengan con un cepillo, con un aguamanil, una toalla caliente, como cuando uno viaja en primera clase en un avión. De hecho, una azafata se vio obligada a limpiarle el culo a un turista obeso y maleducado que luego al final, a los 3 días o a la semana, murió. No sé, reventó como el gordo de El sentido de la vida de los Monty Python. O sea que al final tanto trabajo para nada. Bien, el caso es que el Congreso no funciona como el sentido de la vida, como ese restaurante del sentido de ni como cualquier línea aérea que abuse de su personal a bordo. Quiero hacer un comentario, desde luego no humorístico, sino sesudo y reflexivo, a propósito de los acontecimientos de los últimos días. Como digo, todo el mundo ha estado hablando de la moción de censura, pero nadie ha visto un curioso hilo que sí que, claro, está a la altura de las circunstancias, pero porque es involuntario. Lo he escrito en una espantosa red social donde solo hay orcos, y lo he escrito en ese Mordor que es Twitter. No sé si os habéis dado cuenta de la fina broma. Primero vino Eli, la estudiante chillona de la Complutense, que recordamos, bueno, es que como España y los españoles tienen una memoria de pez, todo se les olvida a los pocos segundos de
vivimos en el país en el que el público es Dory, pues no se acordarán de Eli, una estudiante que imitaba, que remedaba los gestos de Irene Montero señalando con el dedo y chillando, y fue por supuesto tomada como un modelo por la izquierda porque chillaba contra la derecha. Encima iba a recibir un premio a la excelencia como estudiante o algo así. Dios santo, si eso es la excelencia, desde luego el sistema universitario está muerto y enterrado y putrefacto y agusanado. Luego vino Helio con H. Uno podría pensar en Helios Gómez, el pintor... No, Helio con H. El revolucionario stirneriano, porque es que realmente lo que ha dicho, lo dice Stirner, Max Stirner, en El único y su propiedad. ¿Que os han quitado los derechos? Pues os jodéis, no haberos los dejado quitar. ¿Que no tenéis derechos? Os jodéis. No lo dice así Stirner, pero sí dice... ¿que os quitan los derechos? Pues que no os los hubierais dejado quitar. Es lo que dice Stirner en El único y su propiedad. Pero claro, lo llamo el revolucionario stirneriano en fase de ninfa, que no es propiamente una larva, una pupa, sino un individuo no formado, pero que tiene el aspecto ya de un individuo adulto que no es. Bueno, pues resulta... Aquí viene la fina broma, que la novela autobiográfica de Ramón Tamames se llamaba Historia de Helio, sin H como Eli y Helio como Helio el TikToker, aunque este Helio era con H. ¿De qué va esta novela? Pues todo el mundo escribe de lo que le gusta. Nabokov escribe sobre ajedrez y... dijo, yo si tuviera alguna obsesión me cuidaría mucho de escribir sobre ella a propósito de Lolita. Bueno, el caso es que tenía una obsesión que era el ajedrez y escribió sobre el ajedrez, que no pasa nada porque escriba sobre pederastia, no vamos a pensar que el argumento no vale. Si yo tuviera una obsesión me cuidaría, bueno, pues escribió sobre ajedrez y Henry Miller escribía sobre follar y Miguel Delibes escribía sobre caza. Y también Astafiev escribía sobre caza y pesca. ¿Sobre qué escribe Ramón Tamames? Pues escribe sobre él mismo, que es su tema favorito. Y es una novela enormemente extravagante, hasta con códigos secretos. Pero es básicamente una novela sobre lo que ha llevado Tamames al Congreso, sus ideas, sobre lo que debería ser España, porque todo el mundo, desde los arbitristas de los que se reía Quevedo, tienen su idea de lo que tiene que ser España y lo que hay que hacer con ella. Unamuno decía que hay que africanizarse, pero antes decía que había que desmeridionalizarse, y Ortega decía que había que europeizarse, y Diego Ruiz Rodríguez decía que había que rejudaizarse. Todo el mundo tiene su idea y, por supuesto, Ramón Tamames no es menos que los arbitristas del XVII o los arbitristas del siglo XX. Hay que decir que tuvo toda la razón del mundo al reprochar que el presidente apareciera ahí con un tocho de 20 folios que no tenían nada que ver con la moción. La moción fue así. El discurso se había filtrado, se podía contestar perfectamente, era como esa escena de Asterix en la que el abogado de Asterix y Obelix está muy seguro de que va a ganar, porque tiene un hermoso discurso que empieza por la frase de Catón el Viejo, «Delenda Cartago», y cuando aparece el fiscal, empieza su discurso diciendo «Delenda Cartago». Pues una cosa parecida ocurrió le hicieron, lo cartaginearon, lo cartaguearon o lo cartaginearon, sí, vamos, lo cartaginesizaron, porque fue como en la Segunda Guerra Mundial, que Montgomery había leído a Rommel.
la oposición, bueno, en este caso el gobierno, había leído perfectamente los argumentos de la oposición. Es algo tan absurdo como Rommel publicando todas sus estrategias antes de una guerra. Sin embargo, hay que reconocer que Moltke hizo algo parecido y aún así ganó la guerra fue a enseñarle la guerra a los daneses y luego ganó la guerra a los daneses. O sea que tampoco es tan absurdo. El caso es que no hubo diálogo, no hubo respuesta, cada uno contó lo que le parecía, incluso ahí Yolanda Díaz presentó su partido, que no tenía, cada uno estaba a lo suyo, pero vamos, lo de Pedro Sánchez fue una vergüenza, porque le tiraron muchas pullas y él se limitó al clásico "y tú más". Abascal no ha hecho la mili, Abascal tenía chiringuitos, ya, pero no, que eso estuvo mal por Abascal, hacer objeciones que podían irle de vuelta. Debería haberse centrado en aquellas objeciones esenciales e insistir sobre ellas, pero evidentemente, por supuesto, Pérez Castejón no respondió a ninguna. Me parece el fruto más aprovechable y de mayor instrucción moral el que la izquierda haya mostrado que está reproduciendo la vanidad innegable del profesor Tamames, aunque es cierto que la vanidad del profesor Tamames, está un pelín, una adarme más justificada que la de los cigotos, larvas, pupas, ninfas, cuasifetos, que están sacando como héroes del verbo, como maestros de la palabra y como genios de la oratoria, como esta Eli y este Helio. Y todo esto me ha traído recuerdos, me ha traído malos recuerdos, porque la vergüenza ajena siempre es un mal recuerdo. Me he acordado de Heliodoro, al loro con el inodoro. 12º capítulo de la serie Tercera Planta, Inspección Fiscal, que los admiradores de José Saza Tornil, Saza, vimos, pues porque la protagonizaba Saza, pero vaya desastre que era aquella serie. ¿Quién fue el responsable del capítulo Heliodoro al loro con el inodoro? Pues lo dirigió Albert Ubiedo, y el guión, claro, cuando un guión es tan malo, es responsabilidad de varios. Es como las malas decisiones políticas. Lo firma el guión, lo firman José Luis Martín, Miquel Aparici, Lluís Sot, bueno, 3 personas. Se produjo en 1992 y se emitió por Televisión Española. Menudo desastre, con actores como Antonio Gamero, José Elifante. Bueno, pues vaya basura. Aquí viene el resumen de la trama del capítulo. Heliodoro, que es Saza, Heliodoro es el inspector fiscal. Heliodoro debe realizar una inspección a un cantante punk muy conocido a nivel nacional. Las cuentas de dicho cantante las lleva su manager. El caso es que al final el cantante punk hace un single o un disco entero con el personaje de Saza, protagonizado por Saza, la portada del disco, una portada muy punk, y el disco se titula Heliodoro al loro con el inodoro. El inspector de Hacienda de Tercera Planta de Inspección Fiscal se llamaba Heliodoro, que es un nombre muy de inspector fiscal, de persona seria como Saza. Y es muy llamativo que estos jóvenes, bueno, no tan joven Tamames cuando escribió este libro, pero bueno, estos que pretenden ser jóvenes y que odian lo viejo, en este caso Franco, y en el caso de Helio, pues a los viejos en general, a los que daría matarile con muchísimo gusto, porque se han visto algunas de las cosas que ha publicado estando sobrio, sereno y no estando nervioso, y vaya, bueno, está el típico ¿por qué los domingos por la mañana solo hay gente fea?, que se preguntaba el jueves, pero él dice, Móstoles por la mañana está llena de viejos, qué asco. También mandaba
a una feminista a fregar, y a las feministas radicales las mandaba directamente a ser abono para la huerta. Bueno, como vemos, muy... En fin, muy... Luego se metía con los homosexuales viejos, porque él es un homosexual joven, y desde luego si eso lo llega a decir... Si eso lo llega a decir Santiago Abascal, estaría ya en la cárcel. Estaría ya en la cárcel. Bueno, pasaba a comentar específicamente el discurso de... No ya de Eli, de esos chillidos de Eli, sino de Helio, pero de Helio con H, no de Helio, que bueno, ya dio su discurso, escribió también su libro. Yo creo que a Ramón Tamames ya se le ha escuchado, y bueno, a Sánchez mucho más, muchísimo más tiempo. Y vamos a analizar al joven Helio con H. De esta historia, escribo también en Mordor, de esta historia me llama la atención que de todos los cigotos oradores de la izquierda, no es el peor. Recordemos a Eli, la heroína complutense. Esto como primera cosa. Segunda, es stirneriano, como hemos dicho. Cuenta como izquierda, pero queda mejor en Ciudadanos. Esto de que te quitan los derechos, pues no habértelos dejado quitar. A mí que a joderse, es lo que dice Stirna, ya lo digo. Que por supuesto esto no lo sabe Helio. Y tercero, odia a los viejos, pero habla como Almodóvar y McNamara en los 80. Es algo sorprendente. Claro, es el adamismo, es el creer que uno está haciendo algo por primera vez, los viejos, pero en realidad habla como un viejo, se presenta como un viejo. Helio es el nuevo Helio, y será un viejo como Tamames, al que... Bueno, ha escrito sobre Tamames Helio, pero a pesar de ser la misma especie, en una fase distinta, él está en fase larval o de ninfa, y Helio sin H, Ramón Tamames, ya es un individuo adulto, pero bueno, será la misma especie, en eso hay que insistir, pero vamos, el profesor Tamames ha estudiado un poco más que esta gente que, vamos, como decía Chiquito de la Calzada, no tiene el graduado escolar, tiene una etiqueta de Anís el Mono, y aún así dicen que Tamames es un impresentable presentándose a hablar en público. Bueno, y luego se excusa este joven diciendo que lo han traicionado los nervios. Claro, nos ha pasado a todos que nos hayan dado una tribuna para hablar a la nación, para que se reproduzca nuestro discurso en todos los diarios de tirada nacional, en todas las televisiones. ¿A quién no le ha pasado eso y se ha puesto nervioso y ha dicho algo que ha podido ofender al abuelo Simpson? Esto de la generación mejor preparada de la historia, nosotros combatimos por los derechos. Y bueno, entenderá la portada quien me haya seguido, pero por si acaso quiero dar sentido a la portada de este vídeo presentando a la nueva gran esperanza oratoria de la izquierda, a quien llamaremos Heliodoro, que sin duda estará al loro con el inodoro, es decir, para que no lo aborten y lo tiren por el váter y se descubra a los 3 meses cuando todo se atranque y todo el bloque hieda. Y lo presento como Heliodoro, la nueva estrella de la oratoria revolucionaria, que se disputan la Universidad de Podemos, que no sé si tiene de otoño y verano. Bueno, la Universidad de Podemos en franca retirada, claro. Ya han tenido que llevar hasta Ernesto Castro para ver si aquello se animaba un poco. El Instituto de la Mujer, Sumar y el Proyecto Hombre. Y ahora que hablo de Ernesto Castro, me recuerda que este Helio y esta Eli no son los únicos cigotos, las únicas ninfas que presenta la izquierda, porque hay otra Eli, que es Elizabeth Duval, que es una nueva manifestación de esta marca blanca, que es Helio, que es este alter ego que camina, Nefelibata, este alter ego que camina por las nubes de la soberbia, que es el profesor Tamames. Pero como digo, ni Eli, a pesar de su premio, sepa Dios por qué razón,
ni Helio con H, a pesar de sus miles de seguidores, aunque no tiene tantos seguidores como Ernesto Castro, eso es cierto. Ni este Helio con 150.000 seguidores en TikTok, ni esta Elisabeth Duval han estudiado tanto como Tamames. Eso hay que decirlo. No es lo mismo. Será el mismo formato, será la misma especie, pero Ramón Tamames está bastante mejor nutrido y produce, si lo comparamos, yo que sé, con una araña, la seda de Tamames, esos tinglados, son bastante, no diré más resistentes, no diré mejores, pero sí más espesos y mejor trabados o mejor trenzados.